Buenos días, profesor. Este es nuestro grupo integrado por Mauricio Alarcón y Ariana Villao. Les vamos a hablar sobre la drogadicción. La incidencia. Dependiendo de la droga consumida y del contexto clínico, la incidencia va a ser hasta de un 50% de los pacientes en tratamiento en salud mental tendrá un trastorno concomitante por consumo de otras sustancias. La epidemiología. El consumo de drogas y otras sustancias es un problema fundamental de salud pública que afecta a un gran número de pacientes psiquiátricos. La detección sistemática del consumo y la adicción a drogas y otras sustancias debe formar parte de todas las evaluaciones rutinarias en salud mental. El problema es particularmente grave en el contexto terapéutico en el sector público. Pronóstico. La investigación ha demostrado que los resultados mejoran significativamente mediante el tratamiento integrado en un contexto experimentado, tanto en el abordaje de la salud mental como de los trastornos por consumo de sustancias. Algunas opciones terapéuticas son las intervenciones breves, la terapia de refuerzo motivacional, la terapia cognitivo-conductual y la farmacoterapia con metadona o buprenorfina, que son eficaces en las adicciones. Desde una perspectiva general, los problemas relacionados con consumo de drogas y otras sustancias siempre deben abordarse con el mismo grado de compasión y persistencia que el empleado en otros trastornos médicos recidivantes. El 53% presentan un trastorno psiquiátrico concomitante. El tratamiento con éxito de este grupo creciente de pacientes requiere que los clínicos mejoren sus habilidades en el tratamiento de los trastornos por consumo de drogas y otras sustancias con enfermedades psiquiátricas concomitantes. Entre 2004 y 2011, el número de visitas a los servicios de emergencia SU por episodios relacionados con las drogas aumentó en cerca del 100%. En el mismo periodo, el número de intentos de suicidio relacionados con drogas se elevó a cerca del 41%. Aproximadamente 4,5 millones de individuos refieren consumo de analgésicos de uso no médico durante 2011. En los últimos años, la prescripción liberal de medicamentos opioides potentes, su mayor disponibilidad y su desvío ilegal en la comunidad han tenido una función significativa en el desarrollo de este problema de salud pública. Esta es una tabla que demuestra en número en millones las personas y las drogas que utilizan. Ahora hablaremos sobre la neurobiología de la adicción. La alteración de los sistemas endógenos de recompensa del encéfalo es una característica común en el consumo de drogas. Las drogas más adictivas actúan interrumpiendo los circuitos de dopamina del sistema nervioso central, aumentando la dopamina en la sinapsis de forma aguda y se alteran los circuitos que medían la motivación y los impulsos, el aprendizaje condicionado y los controles inhibidores. El consumo crónico de la droga o sustancia produce una disminución significativa y de larga duración de la función encefálica dopaminérgica, que se manifiesta por una reducción tanto del D2DR como de la actividad celular dopaminérgica. Esta disminución también se asocia con disfunción de la corteza prefrontal, incluida la corteza orbitofrontal, que está implicada en la atribución de predominancia y la circunvolución del cíngulo, relacionada con el control inhibidor y la regulación del estado de ánimo. Esta es una imagen de lo que hablamos anteriormente sobre cómo se desconectan las redes neuronales y las dopaminérgicas. El consumo de cocaína. A pesar de la tendencia descendente, la cocaína sigue siendo la principal droga consumida, después del alcohol, relacionada con contactos frecuentes al SU, ingresos hospitalarios, violencia familiar y otros problemas sociales. Los individuos con perfil psicológico normal son vulnerables al consumo compulsivo de cocaína y consumo agudo
produce euforia intensa que suele asociarse con un aumento del deseo sexual y mejor función sexual. El consumo da depresión moderada a grave que estimula una intensa motivación de volver a consumirla. Las respuestas están mediadas principalmente por alteraciones de la dopamina sináptica. La respuesta inicial de la cocaína depende de la elevación de la dopamina mediante el bloqueo del transportador de la recaptación de dopamina, el DAT. El problema psiquiátrico más grave asociado al consumo crónico es la psicosis inducida por cocaína. Las alucinaciones táctiles consisten en la percepción de que algo se arrastra bajo la piel. La psicosis por cocaína puede ser indistinguible de una psicosis por anfetamina, pero generalmente no dura tanto. Las dosis elevadas de estimulantes también pueden causar un estado de excitación y confusión mental, conocido como delirio por estimulantes. El tratamiento ante el consumo de cocaína. El consumo ocasional de cocaína no requiere un tratamiento específico, excepto en el caso de sobredosis mortal. Las dosis potencialmente mortales se metabolizan en 1 hora. Entre tanto, puede ser necesaria la intubación y respiración asistida. La muerte puede estar causada por fibrilación ventricular o infarto del miocardio, del cual debe controlarse la función cardíaca. Para el delirio y la agitación inducidos por estimulantes, se recomienda dosis altas de benzodiazepinas. Los neurolépticos deben evitarse por el riesgo de hipertermia potencialmente mortal. Para controlar las convulsiones deben utilizarse diazepam intravenoso. El consumo crónico de cocaína produce tolerancia, dependencia psicológica grave y dependencia fisiológica. Una desintoxicación hospitalaria. El consumo se reanuda de nuevo a los 3 o 4 días dependiendo de la disponibilidad de dinero y droga. Casi nunca es posible una reducción gradual del consumo de la droga. La desintoxicación se lleva a cabo mediante el cese súbito de todo consumo de cocaína, generalmente cuando el acceso está limitado. Existen ciertos indicios de que la amantadina, un agonista indirecto de la dopamina, y el propanolol pueden ser útiles en individuos con síntomas de abstinencia graves. En el adicto a la cocaína, la compulsión para el consumo es incontenible. El paciente dependiente hospitalizado debe controlarse estrechamente y deberán realizarse detecciones de la droga si aparecen cambios de conducta. Ahora hablaremos sobre el consumo de anfetaminas. La acción principal de estas drogas es un aumento de la dopamina sináptica a través de la liberación de dopamina en la sinapsis. La metanfetamina también bloquea el DAT. Esto produce una subida de dopamina que es más intensa y de duración más prolongada que la resultante con cocaína. Dura de 8 a 24 horas. Es una droga de la lista 2 de sustancias controladas que puede tomarse por vía oral. Le llaman speed, por vía rectal, fumada como el cristal y esnifada o inyectada. El consumo de anfetaminas a largo plazo puede causar deterioro cognitivo, con embotamiento de conciencia, disminución de la capacidad intelectual, alteración de memoria y retraso motor. El tipo de consumo de anfetamina más frecuente observado en el contexto clínico, que es el uso de anfetaminas para controlar la obesidad y que después lleva al consumo crónico. Los consumidores de anfetaminas desarrollan una tolerancia rápida y pueden llegar a tomar 100 miligramos al día en un esfuerzo infructuoso por controlar el peso. Este tipo de consumo se puede tratar suspendiendo súbitamente la droga o reduciendo la dosis gradualmente. El problema más grande es que este tipo de pacientes desarrollan una dependencia psicológica grave de anfetaminas y pueden tener los mismos síntomas que se observan en los consumidores y drogadictos de la calle. Los signos y síntomas de la intoxicación aguda por anfetaminas son similares a los del consumo de cocaína. Los efectos a largo plazo son depresión, disfunción encefálica y pérdida de peso.
Además, tanto en la intoxicación aguda como crónica puede desarrollarse una psicosis paranoide sin delirio. La ausencia de desorientación distingue este trastorno de otras psicosis tóxicas. Este síndrome es indistinguible clínicamente de un episodio esquizofrénico agudo tipo paranoide. El tratamiento. Las anfetaminas pueden retirarse de forma abrupta. Si la intoxicación es leve, la agitación del paciente puede manejarse solo mediante reafirmación. Si es necesaria sedación, los fármacos de elección son las benzodiazepinas. Las fenotiazinas deben evitarse porque pueden incrementar la disforia y la agitación del paciente. Cuando aparecen hipertensión grave, se recomienda la vasodilatación con fentolamina. La mayor parte de los signos de intoxicación desaparecen en 2 o 4 días. El principal problema es el tratamiento de la depresión al suspender el consumo de anfetamina. En los casos leves, esta depresión puede manifestarse con letargia, así como con la tentación de consumir anfetaminas para aumentar la energía. En los casos más graves, el paciente puede tener ideación suicida y requerir tratamiento psiquiátrico hospitalario. La eficacia de los antidepresivos en estos casos no se ha documentado adecuadamente. La terapia cognitivo-conductual ha sido útil, pero puede tener que adaptarse para tener en cuenta la afección cognitiva asociada con el consumo de metanfetamina a largo plazo. Las drogas de fiesta, MDMA, tiene efectos similares a las anfetaminas y también en alucinógenos. Su mecanismo de acción principal es a través de un efecto agonista indirecto de la serotonina, pero también influye en la dopamina y otros sistemas neurotransmisores. Estas drogas de fiesta aumentan la dopamina sináptica y alteran la neurotransmisión serotoninérgica. Al inicio, la MDMA se utilizó experimentalmente para facilitar la psicoterapia, pero su uso se prohibió después de descubrir que era neurotóxica en animales. Los intensos sentimientos de empatía que experimentan los consumidores pueden ser consecuencia del desbordamiento del sistema serotoninérgico. En cantidades tóxicas produce distorsión de la percepción, confusión, hipertensión, hiperactividad e hipertermia, potencialmente mortal. Los consumidores frecuentes aprenden a anticipar estos efectos y tienden a limitar el consumo de droga a largo plazo. Drogas de fiesta, GHB y ketamina. El GHB oxibado sódico es estructuralmente similar al GABA y actúa como depresor del SNC. Ha sido aprobado por el FDA como fármaco controlado de la lista 3 para el tratamiento de la narcolepsia. El GHB tiene un índice terapéutico relativamente bajo. Una dosis tan baja como el doble de la que produce euforia puede causar depresión del SNC. La sobredosis puede producir un coma potencialmente mortal. La ketamina, Special K, Super K o K, es un antagonista no competitivo del receptor NMDA que se clasifica como anestésico disociativo. Actualmente se utiliza como anestésico veterinario y su consumo puede producir delirio, amnesia y depresión respiratoria. Se une al receptor NMDA y bloquea la acción de la neurotransmisión excitadora. Afecta la percepción, la memoria y la cognición. Los estudios más recientes indican que se puede revertir rápidamente la depresión resistente al tratamiento. El tratamiento de la sobredosis de estas drogas es principalmente sintomático. Los opioides. El consumo de analgésicos de prescripción en Estados Unidos se considera una epidemia. Muchos problemas de salud pública se han asociado con ese tipo peculiar de drogas. La percepción de las drogas de prescripción como menos perjudiciales que las drogas ilegales probablemente haya contribuido al problema, debido a la frecuencia de prescripción de analgésicos que considera la segunda droga de inicio después de la marihuana ilegal. Lamentablemente, con la progresión del consumo, muchos individuos se pasan a la heroína.
Otros problemas de salud pública que han surgido en las últimas décadas son el aumento de visitas del SU y las muertes debidas a la sobredosis. Específicamente, entre 2004 y 2008 se cuadruplicaron las consultas en los SU relacionadas con metadona, oxicodona e icrocodona de prescripción. Puesto que el tratamiento de la dependencia de opioides se está haciendo más frecuente en las plantas médicas y quirúrgicas de los hospitales generales, los médicos tienen el reto de aportar un tratamiento adecuado y necesitan tener conocimiento actualizado de las regulaciones del FDA y de los recursos terapéuticos comunitarios, así como de las competencias en el tratamiento de la desintoxicación y la terapia sustitutiva en opiáceos. Tratamiento con antagonistas de opiáceos. La naltrexona ocupa completamente el receptor de opioides y evita los efectos euforizantes de los antagonistas como heroína, oxicodona, etc. Por ello, los pacientes que toman naltrexona no alcanzan la sensación de subida reforzante y eso resulta en una reducción del modelo de consumo. La medicación se administra de 7 a 10 días después de la última dosis de opioides. Para prevenir la precipitación de los síntomas de abstinencia, se ha documentado que la naltrexona oral tiene mejor resultado entre profesionales sanitarios motivados y en la población del sistema judicial criminal. Tratamiento de pacientes hospitalizados adictos a opiáceos. Si un paciente ya ha recibido tratamiento sustitutivo con opiáceos antes del ingreso hospitalario, el personal debe confirmar la dosis de metadona, LAAM o buprenorfina y no modificarla sin consultar con el médico responsable de su tratamiento ambulatorio. El tratamiento sustitutivo con opiáceos no debe suspenderse a menos que haya acuerdo total entre los pacientes, el médico hospitalario y el personal del tratamiento ambulatorio sobre este proceder. Esta desintoxicación no suele tener éxito, en particular si el paciente sufre el estrés de una enfermedad médica o quirúrgica concomitante. La abstinencia de las drogas puede complicar el tratamiento de la enfermedad primaria. La opción de la desintoxicación no debería considerarse hasta que el paciente se haya recuperado completamente de la enfermedad que requirió hospitalización. Desintoxicación hospitalaria. Si el paciente requiere una retirada inmediata de las drogas, los síntomas de abstinencia deben controlarse en primer lugar con metadona. Después, la dosis de metadona puede reducirse de 10 a un 20% cada día. Si el paciente se ha mantenido con metadona en el hospital durante 2 semanas o más, o si ha estado en tratamiento con metadona antes del ingreso, la desintoxicación debe realizarse más lentamente. La dosis puede reducirse de 5 a 10 miligramos al día hasta alcanzar los 20 miligramos al día. La reducción posterior de la dosificación debe realizarse de forma más gradual. Independientemente de la forma de terapia sustitutiva con opiáceos empleada, todos los pacientes requieren servicios complementarios de asesoramiento y rehabilitación. Estos deben incluir servicios educativos y vocacionales según se los necesite. La teoría cognitiva conductual ha demostrado ser mucho más eficaz que la orientación sobre drogas aislada. Las técnicas de afrontamiento también han ayudado a reducir el consumo de drogas ilegales en el paciente. Tratamiento ambulatorio de desintoxicación. De acuerdo con las normas del FDA, los clínicos que llevan el mantenimiento pueden prolongar el tratamiento de desintoxicación de 30 a 180 días si un programa de desintoxicación más breve no ha sido útil. Los protocolos para la reducción de dosis han variado de 3 hasta 28 días, sin consenso general sobre la duración óptima del tratamiento. Todos estos protocolos han comunicado resultados satisfactorios iguales o superiores a los de la metadona y consistentemente superiores a los de la clonidina. Aunque los drogadictos prefieren la forma casi uniforme de desintoxicación con buprenorfina, la metadona o clonidina, es importante recordar que hay pocos datos que apoyen la eficacia a largo plazo de cualquier tratamiento de desintoxicación. Incluso los pacientes más motivados, la frecuencia de recaída es a los 12 meses y generalmente excede
el 82,15%. Prevención y tratamiento de la sobredosis. La sobredosis de opiáceos es una urgencia médica y requiere atención inmediata para mantener las vías respiratorias, la respiración y la circulación, es decir, el ABC de la reanimación. La depresión respiratoria inducida por opiáceos puede tratarse con 0,9 miligramos al día de naloxona. Este fármaco puede repetirse cada 2 minutos según la necesidad, hasta una dosis total de 2 miligramos. Si el paciente no responde después de 20 minutos, debe tratárselo como si presentara una sobredosis mixta de drogas. Las benzodiazepinas, clasificadas como agonistas del GABA, se unen a la subunidad del receptor del GABA. Es importante señalar que es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. El consumo de benzodiazepinas está implicado en el 28,7% de todas las visitas a los relacionados medicamentos recetados, según tras los analgésicos u opioides que se utilizan en esta categoría. Tratamiento de la abstinencia. El principio básico es retirar el fármaco adictivo lentamente para evitar convulsiones. Primero debe establecerse la dosis diaria que produzca toxicidad leve, puesto que los adictos a barbitúricos tienden a subestimar su consumo. Es peligroso aceptar la anamnesis del paciente como completamente exacta. El tratamiento se inicia con una dosis oral de prueba de 200 miligramos de pentobarbital, un barbitúrico de acción corta. Si no aparecen cambios físicos después de una hora, probablemente el hábito del paciente supera los 1200 miligramos de pentobarbital al día. Si solo presenta nistagmo sin otros signos de intoxicación, probablemente su hábito es cercano a los 800 miligramos al día. La presencia de habla disártrica e intoxicación, pero no de sueño, indica un hábito de 400 a 600 miligramos al día. Después de administrarse al paciente el requerimiento diario calculado dividido en 4 dosis iguales por vía oral cada 6 horas. Tratamiento hospitalario y derivación. Los pacientes drogadictos tienen fama por sus engaños, manipulación y hostilidad. Con frecuencia se resisten al consejo médico. No es frecuente que se reconozcan estos problemas en ocasiones causadas por clínicos que no consiguen dar la atención adecuada a los problemas psicológicos del paciente. La mayor parte de estas dificultades pueden eliminarse mediante un tratamiento médico y psiquiátrico eficaz. La falta de cooperación del paciente y sus frecuentes demandas de más fármacos suelen ser consecuencia de la ansiedad y el temor a las convulsiones por abstinencia. Esta ansiedad se alivia mucho si el médico explica extensamente el procedimiento de la abstinencia y asegura al paciente que los miembros del personal saben cómo manejar la abstinencia y que las convulsiones se evitarán si él coopera con el programa de abstinencia supervisado médicamente. Drogadicción mixta. Un número cada vez mayor de pacientes son adictos a diversas combinaciones de drogas y otras sustancias, como las benzodiazepinas, cocaína, alcohol y opiáceos, todos a la vez. El diagnóstico exacto es difícil debido a los hallazgos físicos inconsistentes y confusos y la anamnesis poco fiable. Para confirmar el diagnóstico se requieren análisis de sangre y orina para tóxicos. Un paciente adicto tanto opiáceos como hipnóticos sedantes deben mantenerse con metadona o buprenorfina mientras se retira el barbitúrico u otro hipnótico sedante.